Padre Cristo, hermanos, nos confiamos en el Señor, amén. Amén. Y quiero invitarle a que abra su Biblia, hermano, en Isaías 43, en el nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Y a mi hermana Elizabeth que nos acompaña esta tarde, y a todos ustedes. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Verso 18. Isaías 43, verso 18. Verso 19. Lo tomamos, los versículos que el predicador del miércoles trajo a lectura y explicación del mensaje de la palabra de Dios. Isaías 43, verso 18 y verso 19. Y dejamos que el Espíritu de Dios en esta noche nos guíe, hermano. Porque un texto de la palabra es una fuente que nos puede llevar en varios sentidos, ¿verdad? En varias aplicaciones para la vida humana, para la vida nuestra. Y aquí es algo, hermano, que Dios está ofreciendo. Algo que el Señor iba a hacer. Sobre todo, le está diciendo a un pueblo que no se acuerde de las cosas pasadas. Amén. Que no nos acordemos de las cosas que pasadas. Porque lo pasado siempre va a traer sentimientos, dolores o cualquier cosa. Amén. Y aún Salomón dijo, no digas, por muy bien que le haya ido el tiempo pasado, no digas que los días pasados fueron ¿qué? Mejores. Aleluya. Amén. Amén. Por muy bien que le haya ido en un cierto sentido, no puede decir que los días pasados fueron ¿qué? Mejores. Dice el verso 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto que, hermanos, saldrá ¿qué? A luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Tome su lugar, hermano, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios en sí es bendita. Amén. La palabra de Dios es santa, es pura. Y cuando el hombre puede expresarla, dice que es como manzana de oro con figuras de ¿qué? De plata. Cuando al hombre se le da la elocuencia y la capacidad de darla tal y como el Espíritu lo enseña, lo ordena y desea, así debe ser. Como manzana de oro con figuras de ¿qué? De plata. Y aquí el Señor está diciendo, hermano, que de las cosas pasadas no traigas, no te acuerdes, ni las traigas ¿qué? A memoria, porque el Señor hace una cosa nueva. Pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos que en la soledad. San Juan, capítulo 2. El principio de las señales que Jesús dijo, el principio de la señal de Jesús. Y que se mostró, hermano, ¿para qué, hermano? Para que sus discípulos creyeran en Él. Lo que Dios hace, lo que Dios cambia, tiene un propósito. Que la gente crea en Él. Amén. Pero mucha gente, a pesar, hermano, de milagros y maravillas, sigue sin creer. Y la Biblia nos da ejemplo de ello. Señor sació una multitud con peces y con pan, ¿verdad, hermanos? Amén. Y pronto el Señor se va de su lado y cuando lo buscan no lo hallan y entienden que se ha ido al otro lado de la ribera del mar. Toman barcas, van y siguen, ¿verdad? Y el Señor, entendiendo que lo que quería era hacer de él un rey, hermano, con el estilo humano, ¿verdad, hermano?
Cuando a un hombre aspira a una posición en el gobierno, a ser presidente, suele prometer muchas cosas, ¿verdad? Y muy difíciles a veces de poder cumplirlas. Pero sin prometerles, les dio pan y les dio pez. ¿Hasta qué? Hasta saciarse. Y cuando el Señor le dije, ustedes me siguen porque comieron y se saciaron. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. No porque hayan creído, sino porque se saciaron. Y cuando el Señor lo confronta, le preguntan, le dicen al Señor, ¿qué señal haces? ¿Qué señal haces para que creamos en ti? Y usted puede razonar hoy. Usted puede razonar hoy. ¿Y los peces y los panes que se comieron? ¿No era una señal? Amén. ¿Qué señal querían? Que del cielo les cayese ¿qué? Pan. Y recogerlo ¿qué? Todos los días. Y el Señor dijo, trabajen. Les doy un trabajo. Trabajen por la comida que a vida eterna que permanece, la cual el Padre os dará. Amén. Los milagros tienen un propósito. Pero hay gente, hermano, en la Biblia que no se acercó por un milagro. Y es ahí donde tú y yo debemos razonar. ¿Qué deseamos de Jesús? ¿Qué deseas tú de Jesús? Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y este aspecto de San Juan puede llevarnos a la relación de un matrimonio, a la relación de un hombre y una mujer, a una boda. Y lo veremos quizá más adelante de esto, hermano. Pero es ahí donde el Señor, hermano, su principio de señales, manifiesta su gloria, hermano, es para que sus discípulos crean en qué, en Él. Porque usted verá que al final en su muerte, uno dijeron, pensábamos que este era el que había de redimir a quién, a Israel. Y ha acontecido, pero también ha muerto, pero también algunas de nuestras mujeres han dicho que Él, ¿qué? Que Él ha resucitado. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces en el hombre está la incapacidad de creer y tiene la capacidad para no creer. Tendemos más a la duda que al poder creer. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dice el verso 1 San Juan 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen ¿qué? Vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido ¿qué? Mi hora. Su madre dijo a lo que servían. Hermano, porque donde quiera que esté Jesús, algo tiene que suceder. Algo tiene que cambiar. Si Jesús está en su corazón, algo tiene que cambiar en su vida. A menos de que no esté, no cambia nada. Y a menos que usted no lo deje, no va a cambiar tampoco nada. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Su madre dijo a lo que servían, haced todo lo que es que os que dije. ¿No eran invitados a la boda? Y Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido ¿qué? Mi hora. Y su madre dijo a lo que servían, haced todo lo que os dijere. Y ahí estaban 6 tinajas de piedra. ¿Para qué? Para agua. Hermano, y esas tinajas no contenían 1 litro de agua. Eran suficientes, hermano, porque contenían bastante agua. Amén. Amén, hermano. Una boda no se sirve 1 litro de vino, por decir así, o 1 litro de sodas. ¿A qué no? ¿A qué no, hermanos? Y estaba ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito. Y vea usted en este pasaje, quizá no lo expliquemos todo, pero lo que está escrito tiene un significado: purificación,
o lavamiento. Llenad estas tinajas de agua, y la llenó hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevad al maestrasala, y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó ¿a quién? Al esposo. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y noten, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron que en él. ¿Qué es lo que hace el Señor? Hay muchos sentidos que puede haber esta palabra. Él cambia lo viejo por lo nuevo. Tenemos de principio, Él cambia lo viejo. El vino viejo, hermano, lo cambia por vino ¿qué? Nuevo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Yo creo que el vino viejo es el que emborracha más que el vino nuevo. El vino fino ha de emborrachar menos que el vino más fermentado, más corriente. Amén. El Señor nos va a dar un ejemplo. Y podríamos irnos por el sentido del matrimonio, de la relación entre hombres y mujeres, hermano. Pero aquí en esta hora Jesús está cambiando aún el sentido y la idea de qué, del matrimonio. ¿Qué era el matrimonio en sus días? Como hoy en muchos hombres y mujeres, el matrimonio es entre el macho y la hembra, entre el rey y la sirvienta. ¿O me equivoco? No. Entre que yo aquí soy el jefe y tú me haces caso. De las cosas viejas, Dios, el Señor Jesús, le está dando un sentido nuevo a esta boda, a este matrimonio. Por eso le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y no era falta de respeto. ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué a ti o a mí? ¿Qué tenemos que ver nosotros con esta boda? ¿Acaso no somos invitados? ¿O no eran invitados? ¿Qué injerencia tenía Jesús en aquella boda? Simplemente el de ser un invitado, quizá como los demás. Hermano, pero era la hora en que Jesús empezaría, hermano, a hacer cosas nuevas. Le pregunto a usted, que ya tiene años de casado, usted tiene bastante tiempo de casado, ¿cómo es su matrimonio? ¿Cómo es su relación matrimonial? ¿Bajo qué esquema bíblico? ¿Bajo el esquema arcaico de la ley? ¿O bajo el nuevo pacto del Espíritu de gracia de Dios? Y así es, uno debe entender. Ahora, ¿qué tienes conmigo, mujer? Si usted ve el ejemplo de Jesús, según lo relata Pablo a los hermanos de Éfeso y a nosotros, cuando habla de la relación de Cristo con la iglesia y la ve como el matrimonio, la relación matrimonial, dice que Cristo amó a quién y se entregó ¿qué? Por ella. Y note que es entregarse por ella. No es el sentido de esta boda bajo la ley, sino el sentido bajo el nuevo pacto, bajo el sacrificio de Jesús. ¿Por quién? Por su mujer, que es la iglesia, su esposa, que se entrega ¿qué? Por ella, para presentársela. Pero el Señor no se la presenta a fuerzas, ¿verdad que no? Él pone el medio, Él puso el vino nuevo para que la borrachera se quitara y la boda pudiera ser disfrutada y pudiera ser, hermano, gozada. Dice, para presentársela. Pero el Señor no fuerza a la iglesia. Lo hice para presentarla, para que tú te presentes a mí sin mancha, ¿qué? Una ¿qué? Mujer ¿qué? Limpia. Pero es de la mujer. Pues, y mujeres respeten a ¿qué? A sus maridos. Y todo eso, hermano, bajo el esquema humano, es muy contrario, hermano.
a las cosas nuevas que hacía Jesús. Lo dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora. ¿Cuál era la hora? ¿Y por qué el Señor comienza la señal en una boda? En un matrimonio. Porque el final, el milagro también final es cuando Cristo se presenta a su iglesia como su esposo y la iglesia como su esposa para estar en la eternidad. ¿Con quién? Con Él. Pone que vino nuevo. Cambia la cosa. Ahora, si usted ve el sentido, ¿por qué tinajas para purificación? Porque el Señor iba, hermano, de ahí en adelante, tras su muerte, santificar el matrimonio de una manera muy especial. No bajo el mandato arcaico de la ley o de los preceptos rígidos, sino al precepto del amor de Cristo, hermano, por todos los hombres. Podemos alabar el nombre de Jesucristo. Eso vino nuevo, un pacto nuevo. No había llegado su hora para decir, me entregué a la iglesia, por la iglesia, para presentármela de esta forma y de esta manera. No había llegado, pero Él estaba dando el principio del cambio. Ahora, aquí no le pidieron, ¿qué milagro fue el vino? ¿O el agua convertida en qué? En vino. ¿Quién le pidió ese milagro? Le pregunto. La madre no está pidiendo un milagro. Simplemente le dijo, no tienen vino. Como el hermano puede decirle a la hermana, no hay frijoles. O la hermana decirle al hermano, no hay frijoles. ¿Ah? Está diciendo, no hay frijoles. María está diciendo, no tienen vino. Ya no había llegado mi hora. Diría al hermano, pues ya no me paga para traer los frijoles. Ni una de estas gentes le pidió un milagro. Él iba a transformar por sí mismo, hermano, hacer las cosas nuevas para que usted y yo no tuviéramos memoria De las cosas pasadas. de las cosas ¿qué? Pasadas. Amén. Amén. ¿Abriría ríos dónde? En el desierto Desierto. o en la soledad. ¿Qué hizo el Señor aquí? Digo, no eran 3 litros de agua, 6 tinajas, hermano. Más allá de 40 litros cada tinaja. Hermano, donde está Cristo y donde Cristo hace algo, allá hay abundancia. Amén. Amén, hermano. Gloria a Allí Dios. hay bendición. Amén. Y este es un legado para la iglesia, hermano. Lo que Dios hizo en esta boda. Iba a transformar, hermano, la relación humana de un matrimonio, hermano, conforme al deseo y al propósito de Él. ¿Bajo qué esquema? Bajo la gracia de su amor y el temor a Dios. Amén. Amén. Y no les dio un seminario, no les dio sesiones. Ni tú necesitas un seminario de sesión. Simplemente escucha la palabra de Dios. Que cada vez que tú oigas la palabra de Dios, en los sentidos que Dios te la da y la manera que te lo da, te debe ayudar. Porque Dios busca un cambio en tu vida. Amén. Dios busca cambio en nuestras vidas. Amén. Cuando Pablo habla del matrimonio, no es porque Él esté dando un seminario. Él está contestando las interrogantes de sus días acerca de la relación entre hombres. Y lo primero que aconseja es, bueno, es al hombre no tocar mujer. ¿Por qué no tocar mujer? Si Dios mandó que dejaran a casa, ¿qué? A padre, ¿qué? Y a madre. Que transcurso del tiempo Pablo entendió y lo reflejó en su propia vida, hermana. Dijo, yo pude traer una esposa, una hermana por esposa, hermano, pero lo dejó todo por servir a Cristo. Amén. 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 Decimos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y contesta las preguntas. Si tú tienes una pregunta, pregúntale al Señor. Yo creo que el Señor cada vez que nos habla en su palabra, hermano, es para añadir sabiduría y temor a nuestras vidas. Amén. Amén. Ahora, te digo, la Biblia está llena de milagros.
Pero yo no sé por qué tú estás aquí o por qué te acercaste al Señor. Es ahí, hermano, hay, hermano, una diferencia enorme, hermano, del hombre y la mujer que busca a Jesús no por un milagro, hermano, no porque Dios le haga un favor, sino porque encuentra que su vida necesita ser cambiada y transformada. Amén. Le pregunto, ¿qué milagro le pidió la mujer samaritana al Señor? ¿Le pidió un milagro? No. ¿Ah? No. ¿Le pidió un milagro? No. Sin embargo, aquella mujer en su fatiga de ir cada día a sacar agua del pozo se transformó, ¿qué, hermano?, en una alegría. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor Jesús, dio en el blanco de su corazón, de su vida. Entendió que necesitaba un milagro. Necesitaba una pompa eléctrica, porque no había, pero voy a ponerme para que me entienda. Para que ella no se fatigara sacando el agua. Como usted no se fatiga, porque nomás abre la llave y sale el agua. Amén, hermanos. Amén. Había algo en su vida que no era satisfecho. ¿Y cuántos maridos llevaba? ¿Eh? 5 maridos. Y debo decirte, jamás el hombre podrá llenar al hombre, en el sentido, jamás la mujer podrá hacer la satisfacción plena del marido, ni el marido la satisfacción plena de la mujer. Solamente hay uno que se dice, y en él estamos completos. Y es su nombre Jesús. Amén. Su nombre Jesús. Amén. Dios iba a hacer las cosas nuevas. Iba a transformar la relación, hermano, humanas. Y los hombres tendrían que aprender, hermano, que lo que Dios limpia, lo que Dios perdona, así tengo yo que verlo, así usted tiene que verlo. Usted se maravilla por el milagro que ve una persona. Usted puede maravillarse porque Dios levanta un paralítico y Dios lo sigue haciendo y Dios lo seguirá haciendo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero el milagro, hermano, ¿en qué me puede convertir a mí? Si todo milagro tiene un propósito. ¿Sí? Primero, hermano, veamos, por ejemplo, un ejemplo de un ser humano que no fue por un milagro, una sanidad, una abertura de ojos, de oídos, el hablar, el ser levantado de una cama, de un lecho por parálisis. Hermano, hermana, hay hombres y mujeres que, conscientes de su necesidad, van más allá de un milagro físico, van en la búsqueda de un cambio en sus vidas y de un cambio profundo para olvidarse de las cosas viejas y que el Señor haga de ella una nueva cosa. Amén. ¿Puede alabar a Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Alabar al Señor. Gloria a Dios. Hermano, y lo que Dios está haciendo aquí, hermano, de convertir el agua en vino, darle sabor al agua, hermano. Y no creo que lo haya transformado en color rojo, hermano, porque hay vino blanco. ¿Lo transformaría en rojo? ¿Ah? ¿Ah? No sabemos, pero era vino. Moisés transformó las aguas, ¿en qué, hermano? En rojo, en sangre. ¿Sí o no, hermano? Amén. Y murieron todos los peces del río. Pero esta era agua blanca, por lo tanto, tuvo que hacer vino blanco. Solamente que agua chocolatada como la del río Bravo, de ahí no le digo nada. Aleluya. Dios limpia las cosas. Por ejemplo, cuando Jesús, alguien dice, yo no sigo a los hombres. Bueno, imagínense tú a Pedro y Juan y los discípulos todavía no llegaron al aposento alto, porque el Señor dijo, ¿dónde quieres que preparemos el aposento, la cena, el cordero? Dijo, les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro, a él que síganlo. Ahora, ¿qué llevaba en el cántaro aquel hombre? Agua. ¿Y para qué sirvió el agua?
Entre los pies. para limpiar, para lavar los pies de quién? De los discípulos. Aleluya. Gloria a Bendito Dios. es el nombre del Señor. Amén. Sigan al hombre. No, yo no sigo a los hombres. Ya no llegaría Pedro al aposento alto, ¿verdad que no? Va a seguir al que lleve el cántaro, hermano, del agua del Señor, Amén. que es muy diferente. Bendito es Jesús. Amén. Gloria a Dios. No, Jehová es mi pastor. Pero entonces, ¿por qué te sigue faltando? Porque no has entendido, no he entendido algo. Que Jehová es el pastor o el príncipe de los pastores. Amén. Amén. El poder en Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Lucas 7:36. Uno de los fariseos, no, quizás no terminemos, hermano, rogó a Jesús que comiese con qué, con él, como que el Señor no, como que no quería ir, ¿verdad, hermanos? Si se rogase es que le dijo varias veces, no, de cierta manera se lo pidió. 7:36. Rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó ¿qué? A la mesa. Y entonces una mujer de la ciudad, que era qué, hermanos, era qué, hermanas, pecadora, al saber que estaba Jesús, que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, no vino y le pidió un milagro. ¿Verdad que no, hermanos? ¿O le pidió un milagro? No. Antes, hermana, ella trajo algo conforme a su capacidad, hermano. Es más, el poder tener un frasco de alabastro con perfume, ¿con qué lo adquiriría? Si era pecadora, si era mujer pública, si era ramera. Bendito el nombre del Señor. Voy a alabar a Jesucristo. ¿De dónde tuvo el medio para comprar un perfume? ¿Ah? No, la Biblia sí me dice que yo no lo entiendo, usted no lo entiende, es otra cosa. Usted agarra dinero porque trabaja de cocinero o de mecánico. ¿Y esta mujer en qué trabajaba? Porque era mujer pública. ¿Sí me entiende lo que es ser pública? La publicidad. Estaba al servicio de los hombres, o se ponía al servicio de los hombres. Pero cuando Dios hace algo, Dios cambia las cosas. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó hermano, a roer con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía ¿con qué? Con el perfume. Hermano, esta mujer no estaba pidiendo un milagro en sí físico, económico, material, corporal. Ella estaba en búsqueda, hermano, de lo que Jesús dijo un día: venid a mí. No los que necesitan un milagro, no los que necesitan levantarse de la silla de ruedas. Dijo: todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Porque esto marca una gran diferencia entre hombres y mujeres que recibieron un milagro. No todos se encaminaron, hermano, como otros se encaminaron hacia Jesús. ¿Cuántos leprosos en una ocasión Jesús sanó por el poder de su palabra? No los tocó. Dios simplemente dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras ellos iban, fueron ¿qué? Limpiados. ¿Sí?